¿Qué es el derecho internacional público? Es la rama del derecho público que estudia las relaciones entre estados y entre estos y los demás sujetos de derecho internacional, así como la organización y funcionamiento de la comunidad internacional. ¿En dónde encuentra su origen el derecho internacional público? En las relaciones políticas internacionales que surgen de los estados entre sí y entre otros sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué surgió el derecho internacional público? Surgió de la necesidad acumulada de crear parámetros normativos que rigieran, en un principio, las relaciones entre los estados. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del derecho internacional público? Las escuelas. Antigüedad y Edad Media. La estatalidad y formación de los estados. La Revolución Francesa. Las guerras mundiales. ¿Cuáles son las características del derecho internacional público? Contemporáneas. Tendencia a una mayor institución y centralización. Tendencia más democrática. Tendencia más socializante y humanizante. ¿Con qué otras ramas del derecho tiene relación el derecho internacional público? Derecho constitucional. Fija los patrones esenciales donde el cual los estados deben de encuadrar en el contexto del derecho internacional público. Derecho administrativo. Fija los procedimientos y señala los órganos competentes de su quehacer en el campo del derecho internacional público. Derecho financiero, que nos da los lineamientos de las disposiciones arancelarias en el campo de la integración y cooperación internacional. Derecho mercantil, nos enseña cómo actuar ante las grandes sociedades multinacionales. Derecho penal, nos fija la tipificación y el criterio en delitos de carácter internacional, como la piratería, trata de personas, etc. Derecho civil, que regula las situaciones jurídicas de personas jurídicas e individuales frente al quehacer jurídico internacional. ¿Cuáles son las diferentes denominaciones del derecho internacional público? Derecho oficial, debido a que en Roma había un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las declaraciones de guerra y a la conclusión de tratados de paz. ¿Qué es derecho nacional y el derecho internacional? A través de los autores no han definido con claridad si estos son dos figuras iguales o distintas, por lo que esta discusión dio origen a dos escuelas, las cuales son, escuela dualista y escuela monista. ¿De qué trata la escuela dualista? Dualista y escuela monista. Afirma que está en una cuestión más teórica que real, que la realidad, apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna, que existen dos órdenes diferentes cada uno con sus propias reglas. ¿Qué es lo que afirma la escuela monista? Afirma que el derecho interno y el derecho externo forman un solo orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto. En caso de conflicto entre derecho interno y externo, algunos afirman que debe prevalecer el derecho interno, otros que deben ser derecho externo. Art. 46 CPRG. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Fuentes principales. Convenios internacionales. Tratados internacionales. La costumbre. Fuentes secundarias. 2.1 La jurisprudencia. 2.2 La doctrina. 2.3 Principios generales del derecho. Fuentes posibles. 3.1 La equidad. 3.2 Aius cogens, derecho imperativo. 3.3 La opinión pública. 3.4 Los actos de las organizaciones internacionales intergubernamentales. ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional público? Teorías, escuelas, clásica, positiva, contemporánea o ecléctica. Clasificación de los sujetos. Sujetos activos, cooperan en la creación de fuentes de derecho. Sujetos pasivos, no crean fuentes de derecho internacional. Sujetos con plena capacidad, reconocidos por la comunidad internacional. Permanentes, cuya vida es constante. Originarios, los primeros estados, Italia, Gran Bretaña. Los estados. Los organismos internacionales. El individuo. Otros sujetos, sociedades multinacionales, el Vaticano, el Orden de Malta. ¿Cuáles son los elementos secundarios del Estado? Aquellos que complementan la existencia del Estado, pero no son indispensables para su existencia, ejemplo, la bandera, el himno nacional, etc. ¿Cuáles son los espacios donde el Estado ejerce su soberanía? Espacio terrestre. Espacio marítimo. Espacio aéreo y exterior. ¿Cómo se clasifican las fronteras de un Estado? Según su naturaleza. Según su origen. Naturales. Artificiales. ¿Cuál es la clasificación del espacio marítimo?
Mar territorial, como una franja de mar que corre paralela a la costa del estado ribereño y está sujeta a su soberanía y dominio. Zona contigua, es una zona que corre paralela al mar territorial, por consiguiente, está contigua a este. No puede ir más allá de las 24 millas a partir de la línea normal. Zona económica exclusiva, ZEE, es el área situada más allá del mar territorial adyacente e incluye el mar contiguo. Su anchura es de las 200 millas. Plataforma continental, es la prolongación del continente dentro del mar, otros la conceptualizan como la prolongación del espacio territorial terrestre dentro del mar. No puede exceder de las 200 millas marítimas. Convemar. ¿Qué es la Convemar? La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. ¿Qué es la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI? Es la autoridad máxima en cuestiones referentes a la aviación civil comercial internacional en su aspecto comercial civil, busca la seguridad, su sede está en Montreal. ¿Cuáles son las libertades técnicas? Primera libertad del aire, de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. Segunda libertad del aire, de aterrizar en cualquier estado con fines técnicos. Libertades comerciales, negocios, transporte de pasajeros, carga, correos. Tercera libertad del aire, derecho de desembarcar pasajeros, carga, cuya matrícula la posee la aeronave. Cuarta libertad del aire, derecho de desembarcar pasajeros de un país tercero. Quinta libertad del aire, desembarcar pasajeros con destino a otro estado. ¿Qué es el Convenio de París? En 1919 se firmó en París el primer instrumento jurídico multilateral referente al espacio aéreo. En él se reconoció por primera vez, de manera expresa, la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo que se encuentra en su territorio. ¿Qué es el Acuerdo de Salvamento? En 1968 se firmó un acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y devolución de objetos lanzados al espacio exterior. Al presente ya está vigente. ¿Cómo se da la modificación de un Estado? Al alterarse alguno de sus elementos constitutivos, la población o el poder, o bien, al alterarse ese auxiliar indispensable para la vida del Estado que es el territorio. ¿Cuáles son los supuestos de una modificación de un Estado? Modificación numérica de la población. Territorio. Poder económico. ¿Qué es la extinción de un Estado? Deja de existir como persona jurídica y como miembro de la comunidad internacional cuando pierde alguno de sus elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la extinción de un Estado? Pérdida de población. Pérdida de territorio. ¿Cuáles son las formas en las que se puede extinguir un Estado? Fusión. Varios estados independientes que ya existen se unen y conforman un único Estado. Anexión, por anexión de un estado por otro, por ejemplo, Corea por Japón en 1910. Fraccionamiento, por fraccionamiento de un estado en varios estados, tal fue el caso de Centroamérica en 1838 que dio lugar a las repúblicas actuales. ¿Qué es la sucesión de un estado? Se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en las condiciones de esta última. ¿Cuáles son las clases de la sucesión de los estados? Sucesión universal, desaparece el Estado y es absorbido por otro. Sucesión parcial, se independiza una parte del Estado. ¿Cuáles son los conflictos que existen en la sucesión de los Estados? Nacionalidad. Deuda pública. Legislación. ¿Qué es el reconocimiento de un Estado? Acto por el cual se admite a la vida internacional a un Estado, a un gobierno, a un grupo beligerante o a un grupo insurgente, en forma permanente o temporal. ¿Cuáles son las clases de reconocimiento de un Estado? Doctrinas de conocimiento. De forma expresa, se celebra por medio de un convenio o tratado. De forma tácita, cuando se involucran actos para el reconocimiento de un Estado, envío de un embajador. De plena forma, es decir, bajo ninguna condición. De forma condicionada, sin ninguna condición. ¿Cuáles son las doctrinas del reconocimiento de un Estado? Tobar. Estrada. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento de un Estado? Se admite a la vida internacional de forma permanente. Se accede a formar parte de una comunidad internacional. ¿Qué es la organización de la comunidad internacional?
Es la asociación de personas o entidades con intereses u objetivos comunes enfocados a un punto de vista político, de allí que se refleje su diferencia con la sociedad. ¿Cuáles son las características de la comunidad internacional? Universales. Los derechos humanos son universales, han sido aceptados por casi todas las naciones. Heterogénea, ya que se respeta la cultura de cada nación. Independencia, respeta la soberanía y el reconocimiento de cada nación. Multilateral, la actividad que realizan varios países en una actividad determinada. Permanente, persiste a pesar de los tiempos. Institucionalizada, cuenta con reuniones de jefes de Estado, ministros, etc. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la comunidad internacional? Pacto de Sociedad de Naciones, su objeto principal fue el desarrollo de, y la cooperación entre, todas las naciones miembros y preservar la paz y seguridad. Conferencia de Moscú. La Conferencia de San Francisco. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad internacional y la comunidad internacional? A. La sociedad internacional es una creación artificial y la comunidad internacional es la unidad natural. B. La sociedad internacional es una suma de partes y la comunidad internacional sería una integración. C. La sociedad internacional es temporal, voluntaria y reglada, la comunidad internacional es universal, heterogénea e interdependiente. ¿Cuál es la clasificación de las formas de organización internacional? Organización de cooperación o coordinación, se dirigen a sus Estados miembros y son aplicables a sus territorios sin autorización y mediación. Organización de integración o de codificación, pretenden la integración o unificación de sus miembros. ¿Cuáles son los fines que persigue la organización internacional? Cooperación social, cultural y humanitaria, UNESCO. Tiene por objeto primordial el fomento de la ciencia, el arte, la educación, el rescate y la preservación de monumentos, declarando algunos como Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, Tikal, Antigua. Cooperación económica. Algunas con objetivos financieros, Fondo Monetario Internacional, otras tienden al desarrollo de las relaciones comerciales, OMC, otras proponen objetivos económicos. Cooperación de seguridad, OTAN. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros que son atacados por una potencia externa. ¿Cuál es la competencia territorial de la organización internacional? Universales, para todas las naciones de la Tierra. Regionales, dirigido a un número limitado de naciones. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Es toda organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público y regulada por un conjunto de normas, con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes. Explique sobre los antecedentes históricos de la ONU. Se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, ha logrado protagonismo en conflictos como, en Irak y Somalia. ¿Qué es la Carta Funcional de la ONU? Contiene los fines y estructura de la organización, fue suscrita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco. ¿Cuál es el objeto de la Carta Funcional de la ONU? Mantener la paz y la seguridad a través de los medios efectivos. Alcanzar la cooperación internacional para la solución de problemas económicos. Igualdad soberana entre todos los pueblos. Buena fe en el cumplimiento de la Carta. Uso de los medios pacíficos para la solución de conflictos. ¿Cuáles son los órganos principales de la ONU? La Asamblea General. El Consejo de Seguridad. El Consejo Económico Social. El Consejo de Administración Fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia. El Secretariado. ¿Cuáles son las atribuciones principales de la ONU? Eventos internacionales. Control de armas y desarme. Mantenimiento de la paz. Derechos humanos. Asistencia humanitaria. ¿Cuáles son los órganos especializados de la ONU? Organización Internacional de Trabajo, OIT. Organización Mundial de la Salud, OMS. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos? Creada en la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948, con el fin de lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. ¿Cuál es el objeto de la Organización de los Estados Americanos?
Afianzar la paz y la seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia. Erradicar la pobreza crítica. ¿Cuáles son los órganos principales de la OEA? La Asamblea General. La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Los consejos. El Comité Jurídico Interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Secretaría General. Las conferencias especializadas. Los organismos especializados. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Promueve la observancia y defensa de los derechos humanos, a dicho efecto, estimula, formula recomendaciones, prepara estudios e informes, solicita informes a los estados, atiende consultas, rinde informe anual a la Asamblea General de la OEA. Tiene su sede en San José de Costa Rica. ¿Qué es la responsabilidad internacional? Es una institución por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, directa o indirectamente, por acción u omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros Estados. ¿Cuál es la clasificación de la responsabilidad internacional? Directa, actos o omisiones ejecutadas por la misma nación a sus representantes. Indirecta, un Estado asume la responsabilidad de violación a otro Estado. Moral, violación moral se sanciona con una conciencia internacional. Jurídica, sanción legalmente sancionada. ¿Cuál es la clasificación de los reclamos de la responsabilidad internacional? Vía diplomática. Vía judicial. Reparación del daño. ¿Qué es la solución de conflictos internacionales? Es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. ¿Cuál es la forma de la solución de conflictos internacionales? Métodos pacíficos. Métodos jurídicos. Métodos coercible. ¿Cuáles son los derechos de los estados ante los conflictos internacionales? Independencia. A ejercer jurisdicción.